¿Cómo están mis amigos? Estamos aquí juntos para estudiar una vez más la palabra de Dios y el tema de hoy, un don que nos guía. Quiero presentar a nuestro equipo de estudiantes de la Biblia presentes en este set. En primer lugar, Menderson, queremos darle la bienvenida. También Ángela a nuestro programa La Biblia Habla. Está el pastor Johnny Mancilla. También está Igor acompañándonos. Y ahí atrás está Joao. Está también Cintia y nos acompaña Juan. Queremos darles la bienvenida a nuestro estudio de la Biblia el día de hoy. Queremos orar para estudiar la palabra de Dios y voy a invitar al pastor Johnny que nos dirija con la palabra de Dios a través de la oración. Querido Dios que estás en los cielos, en este momento que vamos a abrir tu palabra, queremos solicitarte la presencia de tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos entender, y así como nosotros aquí en este lugar estamos estudiando, que nuestros amigos que siguen las lecciones en casa también puedan entenderlas, puedan seguirlas ávidamente. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los estudiantes de la Biblia, teólogos, han llegado a la conclusión de que las características para un buen profeta, un profeta verdadero, tiene que ser la veracidad en cuanto a la palabra de Dios. Es interesante que hoy en día existen falsos profetas que están vestidos como corderos, pero son lobos. Y algunos comentadores teólogos comentan y dicen que algunas de las características básicas de un verdadero profeta de Dios son las siguientes que vamos a analizar hoy en nuestro estudio. En primer lugar, su vida y sus enseñanzas se ciñe a la ley y a la Biblia. Eso dicen. En segundo lugar, sus predicciones se cumplen 100%, no hay error ni aproximación. En tercer lugar, sus frutos testifican. En cuarto lugar, ensalza a Cristo. El verdadero profeta ensalza a Cristo. En quinto lugar, habla en nombre de Dios. En sexto lugar, reprueba el pecado fielmente. Después vamos a desgranar un poquito más este asunto. En séptimo lugar, consuela y exhorta. En octavo lugar, concuerda con las demás profecías sin duda, y revela el futuro a aquel que es profeta. Y también guía al pueblo de Dios. Son algunas características del profeta que son mencionados por teólogos, personas que se han puesto de acuerdo y dicen, el verdadero profeta tiene que tener estas características. La pregunta, ¿qué dice la Biblia en relación a este tema? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? Vamos a comenzar estudiando entonces la pregunta número 1, y voy a pedir a Menderson que nos ayude. Al principio, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre? Podemos ver la respuesta para esta pregunta en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, los versos 27 y 28, que dicen así: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que Dios se comunicaba de forma directa, cara a cara con el hombre, ¿no? Algo que también me llama la atención, Menderson, es que el Señor, al comunicarse con el hombre tenía una capacidad de, yo diría, almacenar información y comunicar oralmente, y esto lo hizo por muchas generaciones, la voz de Dios comunicando a sus hijos, porque no había escrito, no había libros, no había escritura,
sino que la comunicación fue oral por muchas generaciones. O sea, el hombre tenía una capacidad formidable y lo más interesante, como mencionaste, ese encuentro cara a cara con Dios. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué interrumpió esta comunicación, Ángela? Podemos leer en Isaías 59:2 que dice: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces, pastor, son nuestros pecados que nos han separado de Dios, que han cortado esa comunicación. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál sería la forma de que nos acerquemos a Dios nuevamente, si tenemos todos pecados? Usando ese último pensamiento, que nuestras iniquidades nos han apartado de Dios, yo diría nuestra desconfianza, nuestra incredulidad hace que no escuchemos la voz de Dios, que no permitamos que la Biblia nos hable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, confiar en la palabra de Dios. Ahora, si hemos cometido errores y pecados, arrepentirnos. Y en tercer lugar, a través de la oración, volver a conectarnos con Dios. Quizás Dios no se va a presentar de manera así, cara a cara, como lo hacía con nuestros padres en la antigüedad. Pero sí, el Señor va a revelar su bendición a través de nuestros corazones, y para ello el Espíritu Santo juega un papel importante. Estaba recordando un incidente que me ocurrió hace muchos años cuando era pastor, porque yo pregunté en una iglesia a todo el público en una campaña evangelística: ¿hay alguno de ustedes que ha visto, hablando de este tema, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que ha visto a Dios cara a cara? ¿Lo ha visto a Dios? Y un viejecito levantó su mano en plena reunión y todos le miraron. Si este debe ser un profeta cara a cara. Entonces yo le pregunté: y mi amigo, ¿cuándo lo vio usted a Dios? Y él me dice: en la película. ¿No tengo ustedes esa confianza, ¿no? Ese sentimiento natural de este viejecito, de haberlo visto en un film, en una película, y por ello entender de que pues así se revela Dios en la vida de las personas. Pero yo creo que en nuestra manera de ser natural y sincera, Dios se revela a través de nuestros corazones. También tenemos otra pregunta: ¿qué medio de comunicación estableció Dios para con el hombre? Juan, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Amós 3:7 nos dice lo siguiente: nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Muy bien, entonces Juan, ¿qué medio de comunicación estableció Dios para con el hombre? ¿A través de qué medio? Su palabra. A través de su palabra. Y también el Señor, ¿qué cosa usó? Sus profetas. Sus profetas. Entonces, mis amigos, nosotros tenemos que entender que nada hace el Señor, como dice el pensamiento, sin revelar su secreto a sus siervos a través de los profetas. Pastor, es interesante ver aquí este texto que dice que Dios se revela. Es decir, que después del pecado, el ser humano no buscó comunicarse con Dios. Fue Dios quien estuvo procurando, buscándolo para comunicarse con Él. Y de esa forma, a través de profetas, a través de mensajes, a través de escritos ahora, podemos saber lo que Él desea para nosotros. Y qué bueno, ¿no, pastor? Porque es Dios quien abre ese juego para que podamos interactuar con Él. No somos nosotros quienes lo buscamos. Pastor, Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de su palabra. Su palabra fue escrita por diversidad de personajes de diferente cultura, yo diría también capacidad hasta intelectual y diferente profesión, incluidos los profetas. Dios se revela a través de tu conciencia, Dios se reveló a través del Señor Jesucristo, y como usted dice, es el Señor que se tuvo que abrir porque el hombre estaba queriendo esconderse, y ahí vemos a nuestros primeros padres intentando esconderse de la vista de Dios. Muy bien, número 4, ¿cómo se comunica Dios con los profetas? Cintia. Según Números 12:6 dice: cuando se adelantaron los dos, les dijo:
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y en 2 Pedro 1:21 dice: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, aquí en el libro de Números 12:6 está hablando acerca de la manera como Dios se comunica sueños y visiones. Visiones era cuando el profeta se mantenía ahí con los ojos abiertos, una concentración total, y el Señor se estaba revelando. Sueños cuando el profeta descansaba y el Señor se revelaba a través de los sueños y él escribía, siendo utilizado siempre por el Espíritu Santo. Por eso la inspiración, ¿qué es la inspiración? La inspiración es la influencia del Espíritu Santo en el profeta. Lo que él escribía no tenía error, era perfecto, porque era la inspiración de Dios en el profeta. Su mensaje era fidedigno. Por eso hay una unidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Antiguo y Nuevo Testamento no se contradice. Hay una unidad. Es verdad que ha pasado historia, han pasado pueblos, pero hay una línea. Una vez escuchaba a un teólogo que decía: el tema principal de la palabra de Dios es el conflicto entre el bien y el mal. Y los profetas, a través de su historia, a través de sus comentarios, trataron de mostrar esto, exhortando, llamando la atención. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta 5. ¿Quién determina el quehacer de un profeta? ¿Quién determina qué es lo que el profeta hace? Joao. Bueno, pastor, en nuestra Santa Biblia así dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 18:18 dice: le suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mande. Entonces, ¿quién elige al profeta, Joao? ¿Es la iglesia? ¿Es Dios? Es Dios. Dios siempre es el que buscaba al profeta para cuidar, para poder orientar a su pueblo. Sí. Muy bien, hasta aquí estamos bien, y ahora entramos a la pregunta 6. ¿Qué prevención debemos tener en cuenta en cuanto a esto del profeta? La palabra de Dios en 1 Juan 4:1, hay una prevención acá, dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Saben lo que hacían si un falso profeta era encontrado en el tiempo de la historia sagrada? Dice que lo apedreaban, muchas veces le tiraban a un peñasco, muchas veces hasta le arrancaban la nariz y las orejas. Entonces la cultura era terrible si había un falso profeta. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos si es un falso profeta o es un profeta verdadero? Según este pensamiento, entonces, necesitamos cuidarnos y protegernos a través de la palabra de Dios, recibiendo su orientación. Ahora vamos a pasar a la pregunta 7, Pastor Johnny, con la ayuda de nuestro equipo. ¿Cuáles son algunas de las características del verdadero profeta? Vamos con la primera. En Isaías, capítulo 8, verso 20, dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El profeta verdadero tiene que respetar la ley y también los testimonios. Sería hasta contradictorio decir que haya una persona que quiera ser un profeta o un seguidor de Dios sin respetar lo que Él mismo ha instituido. Entonces tiene que ser esa regla la que norme la vida de la persona y los principios que Él enuncie después. Pastor, yo estoy mencionando esto y quizás volviendo a la pregunta anterior, porque existen falsos profetas hoy en día, Sí. y existieron falsos profetas en el tiempo de Cristo, y muchas personas han ido prediciendo acontecimientos que nunca se han cumplido. Entonces, por eso usted ahora está dando una respuesta importante de que
hay características fidedignas que tiene un profeta. Exacto. Muy bien. Otra característica que podemos ver, Ángela, en la palabra de Dios. Podemos ver en Deuteronomio 18:22 que dice, si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. O Muy bien. sea que a un profeta verdadero lo que él habla tiene que cumplirse, sus predicciones se cumplen. Muy bien, yo he estado acá anotando solo para repasar. En primer lugar, el pastor Johnny mencionó su vida y sus enseñanzas se ajustan a la ley y a la Biblia. En segundo lugar, Ángela mencionó que sus predicciones se cumplan. En tercer lugar, Mateo 7:20. Juan, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:20? Así, pastor, así por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significaría frutos? Por su manera de ser, por su manera de comportarse, cuál es su testimonio. Oh, muy bien. Entonces el testimonio era algo importante en relación a su comunión con Dios y hacia los prójimos. En otras palabras, sus frutos, sus acciones testifican de su dependencia de Dios. Así, pastor. Cintia, 1 Juan 4:2, ¿qué menciona allí en la palabra de Dios? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muy bien, entonces ensalza a Dios. Sí. Joao, Ezequiel 2:7. El profeta, ¿qué tiene que hacer? Ezequiel 2:7. Les hablará mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Muy bien, en nombre de Dios. Igor, ¿hay alguna característica más que tiene la palabra de Dios en cuanto a reconocer a un profeta? Sí, pastor. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Muy bien, acá el profeta exhorta, el profeta consuela. Sí. Es un ánimo importante lo que da el profeta. Ángela, Daniel 2:29 y 30. Dice, Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino que yo notifiqué al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Muy bien, aquí el profeta recibe el sueño, profetiza y se cumple. El cumplimiento de las profecías. Y Mendelssohn, Oseas 12:13. Dice así, por medio del profeta el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio del profeta lo guardó. Dice que por medio del profeta Dios liberta, Dios guarda su pueblo, ¿no? Tiene esas acciones. Muy bien, hemos visto varias características y ahora podemos hacer algunas conclusiones. ¿Será que Dios ha puesto en este tiempo el don profético en su iglesia? Igor. Sí, pastor. Y ahí en Efesios 4:11 dice, el mismo dio a unos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Interesante lo que dice la palabra de Dios. Pastor Johnny. Me parece que nuestro Dios, desde los inicios de los siglos, Él siempre tuvo a alguien como portavoz, alguien como profeta. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Él hubo hablado en diversas maneras a los padres por los profetas. Entonces quiere decir que en el pasado hubo profetas, en la época de los discípulos hubo profetas, y en nuestros tiempos también habrá profetas para la iglesia, porque la iglesia precisa de esa revelación continua, de esa ampliación de la revelación, necesita de una actualización de la interpretación bíblica. Muy bien, pastor. Y hablando acerca de ello, en el tiempo del fin, ¿en qué pueblo se va a manifestar ese don de profecía? ¿Qué dice Apocalipsis 13:17, Mendelssohn? Voy a leer el Apocalipsis 12, verso 17, que dice, entonces el dragón se airó contra la mujer
y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y si vamos pasando algunas hojas, el capítulo 19, verso 10, dice que es el testimonio de Jesús. Leemos así: yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, que concilia el pueblo del fin del tiempo como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio. Y ese testimonio es exactamente el espíritu de profecía. ¿Saben ustedes que la Iglesia Adventista tuvo una mujer que realizó un ministerio realmente muy particular en favor de la Iglesia? Una mujer que cuando era niña y tenía aproximadamente unos 9 añitos de edad, recibió una pedrada, quedó casi inválida porque una de sus compañeras jugando le tiró una piedra, y ella con problemas en los pulmones, problemas también de respiración, fue creciendo, pero fue creciendo para convertirse en una bendición en su casa. A eso de los 17 años recibió sueños y visiones y realizó una obra en favor de la iglesia, predicando, compartiendo su testimonio y convirtiéndose en una mujer leal, una mujer comprometida con el Señor, una mujer sacrificada realizando viajes misioneros. Y me llama la atención porque el nombre de esta dama, Elena G. de White, es una mujer que hizo una obra en favor mucho de la iglesia, escribiendo literatura y libros, y es un ícono de referencia de la manera como Dios busca personas. No interesa quizás la jerarquía, no interesa si es hombre o mujer. En la palabra de Dios habían profetisas como Hulda, como María, que profetizaron, Débora, y el Señor elige personas. Y eligió a ella para poder ser una facilitadora de bendiciones, aportando ideas, aportando comentarios acerca de diferentes temas, temas de salud, temas de fortalecimiento para la iglesia y temas también que hablaban acerca de las profecías del tiempo final. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia leyendo algunos de sus escritos, de sus citas, Pastor Johnny? Sí, es muy importante la lectura de los libros de esta mujer que tal vez con poca instrucción, pero sin embargo con muchísima iluminación, con muchísima inspiración, ha dejado escritos poderosísimos para transformar vidas. Yo quería reforzar lo que venía diciendo el pastor Moisés con Joel capítulo 2, verso 28, que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que en la época del siglo XIX aparece Ellen White como una luz menor para guiar al pueblo cristiano de esta época. Pero esperamos que para los tiempos finales, cuando ya esté próxima la venida de Jesús, aparezcan otras personas que nos guíen todavía para esos pasos finales antes de la venida de Jesús. Según lo que dice esta profecía, aparecerán jóvenes, ancianos, con visiones, con sueños. Yo creo, pastor, de que en este tiempo, usando lo que usted ha mencionado, el Señor está buscando diferentes personas que tienen dones espirituales que están edificando la iglesia. La señora Elena de White fue una mujer que fue utilizada para aportar información y amplificar la palabra de Dios y dar un mejor, yo diría, entendimiento para utilizar y aplicar mejor el contenido de la Biblia a través de sus consejos, a través de sus aportes. Es verdad que Dios puede buscar hombres y mujeres, pero quizás el mensaje ya predicho en la palabra de Dios no va a cambiar más. Las profecías que están presentadas en la Biblia, no hay otro profeta que se va a levantar diciendo esto va a ocurrir, porque todo lo que está ocurriendo es porque la Biblia lo dice
Y Elena de White lo que hizo fue solo amplificar, no aumentar ni disminuir. Por lo tanto, yo considero a esta autora una persona formidable en el aspecto de instrucción y de aporte que dio a la palabra de Dios para nuestro tiempo. Apreciados amigos, que al haber estudiado el tema de los profetas, hoy hayamos podido sacar conclusiones de las características importantes que tiene un verdadero profeta. Ya sabes, hemos mencionado muchos textos y me gustaría que tú no olvides acerca de el papel de la palabra de Dios al enseñarte el verdadero y el falso profeta. Vamos a orar agradeciendo a Dios por este estudio. Querido Señor, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por las características que son presentadas para poder cuidarnos en este tiempo de aquellos falsos profetas. Gracias porque colocaste hombres y mujeres que puedan, Señor, amplificar, puedan ayudarnos a comprender mejor el papel que tenemos como cristianos en esta tierra. Bendícenos, ayúdanos, oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias a nuestro panel. Que Dios les bendiga ricamente.